Vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de separación de variables, así que lo primero que tenemos que recordar y observar es que la ecuación diferencial esté dada en la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Recordemos que una ecuación diferencial de primer orden posee la forma de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x que va a multiplicar a h de y, que esto también puede ser escrito como f de x, y. Se dice que es una ecuación diferencial y se puede resolver por el método de separación de variables si solo si nosotros podemos llegar a la forma que me dice g de x por mi diferencial de x es igual a h de y por mi diferencial de y. Una vez que nosotros llegamos a esta forma, podemos despejar el h de y por mi diferencial de y y pasarlo de este lado e integrar por ambos lados. Así que tendríamos la integral de g de x por mi diferencial de x más la integral de h de y por mi diferencial de y igual a una constante aleatoria. Entonces, vamos a ver si esta ecuación diferencial realmente se puede resolver por el método de separación de variables o variables separables, que es exactamente lo mismo. Así que podemos observar que ya está dado en la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, vamos a pasar absolutamente todas las funciones que tengan una x con el diferencial de x y todas las funciones que tengan una y con la diferencial de y. En este caso nada más tenemos una función que posee la variable x, por lo tanto este diferencial de x que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando y tendríamos lo siguiente, que diferencial de y va a ser igual a 4x menos 6 que va a multiplicar a mi diferencial de x. Recuerden que este diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando absolutamente todo lo que está al otro lado. Así que podemos darnos cuenta que de hecho sí llegamos a la forma para poderlo resolver como variables separables. Una vez que llegamos a esta forma vamos a integrar por ambos lados. Tendríamos entonces la integral de la diferencial de y, que va a ser igual a la integral de 4x menos 6 por mi diferencial de x. Vamos a resolver estas dos integrales que son completamente directas. Lo primero que tendríamos que hacer es resolver la integral de diferencial de y, que esa es más que directa, y tendríamos y más mi constante de integración 1. Esto va a ser igual entonces a, aquí vamos a aplicar una propiedad de las integrales, que cuando me dice que cuando yo tengo una suma y resta de funciones de una integral, yo puedo separarla como suma de funciones o una suma de integrales completamente independientes. Así que tendríamos la integral de 4x por mi diferencial de x más la integral de menos 6 por mi diferencial de x. Una vez que llegamos a este punto vamos a sacar las constantes de la integral. Recuerden que se declara como constante todo aquello que no tenga la variable respecto a la cual se está integrando. Como en este caso estamos integrando respecto de x, todo lo que no sea x se sale de la integral. Tendríamos entonces que y más mi constante 1 va a ser igual a 4, que va a multiplicar a la integral de x por mi diferencial de x, y aquí vamos a sacar un menos 6 como constante que va a multiplicar a la integral de mi diferencial de x. Ahora sí tenemos dos integrales completamente directas. Esta es una integral de x a la potencia y esta es una integral de diferencial de x. Recordemos la fórmula de x a una potencia y decimos entonces que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Así que vamos a aplicar esa fórmula de integración justamente en esta integral. Tendríamos entonces que y más mi constante 1 va a ser igual a 4 por el resultado de esta integral. Nótese que la x está elevado a la 1 aunque no se vea. Entonces tendríamos x a la 1 más 1 entre 1 más 1 menos 6 que va a multiplicar a la integral de diferencial de x. La integral de diferencial de x es una integral completamente directa y únicamente es x. Para este caso únicamente voy a añadir una constante de integración para las dos integrales, así que tendríamos una constante 2. Vamos a reducir esta expresión y tendríamos lo siguiente, que y más mi constante 1 va a ser igual a 4, que va a multiplicar a x al cuadrado sobre 2. Y esto menos 6x más mi constante 2. Vamos a reducir todavía esta expresión y tendríamos entonces que y más mi constante 1 va a ser igual a 4 entre 2, simplemente es 2x cuadrada menos 6x más mi constante 2, y nosotros ya tendríamos la solución implícita de nuestra ecuación diferencial. Pero recordemos que para poder llegar a la solución explícita de la ecuación diferencial, la y tiene que quedar completamente sola, así que simplemente vamos a despejar esta constante. Tendríamos entonces que y
va a ser igual a 2x cuadrada menos 6x más mi constante 2 menos mi constante 1. Como la constante 2 menos la constante 1 a fin de cuentas me van a generar una constante, vamos a nombrar estas dos constantes como una sola constante y vamos a llamarle constante c. Por lo tanto, decimos que y va a ser igual a 2x cuadrada menos 6x más una sola constante. Una vez más repito, esto se debe a que la constante puede tomar un valor cualquiera positivo, negativo y o fraccionario. Es decir, que si yo le doy a la constante 2 el valor de 500 y le doy a la constante 1 el valor de 1, voy a tener 499 que a fin de cuentas sigue siendo una constante. Entonces, esta operación, sin importar qué valores asignemos, siempre me van a generar una constante. Por lo tanto, puedo englobarlas en una sola constante. Y esto entonces sería la solución general de nuestra ecuación diferencial por el método de variables separables. Recuerden que si ustedes quieren comprobar que su ecuación diferencial está bien hecha, pueden derivar esta función y si les da esta ecuación diferencial del inicio, entonces quiere decir que está bien. Así que vamos al siguiente ejercicio.